buenas tardes. La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, la sede regional Chorotega y el Instituto de Estudios Latinoamericanos les damos la más cordial bienvenida al foro virtual Derecho al Agua y Paz en Centroamérica y México en el contexto del Bicentenario y el contexto de las actividades relativas al Bicentenario de Independencia Centroamericano que estamos programando y coordinando desde la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen la doctora Rosana Schiaffini, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, académica, la máster Silvia Zúñiga, directora del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible, la doctora Andrea Suárez, coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, y posteriormente, cuando se nos incorpore, el licenciado Wagner Castro, director académico de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a dar inicio con la exposición de la doctora Rosana Schiaffini, que es nuestra pasante actualmente en la Universidad Nacional y que tenemos el gusto de compartir con ella una serie de actividades que incluye, como les mencionaba, el foro virtual de hoy, Derecho al Agua y Paz en Centroamérica y México en el Bicentenario. Adelante, doctora Rosana, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Verdaderamente muy satisfactorio encontrarme entre ustedes. Una sorpresa que yo inicie, ¿verdad? Pero bueno, tal vez para generar preguntas, porque sé que Andrea, tú mismo, Silvia, bueno, pues tienen una obra invaluable sobre el punto. Lo que sí nos identifica es, afortunadamente, este interés por conocer el tema, por manejarlo, por difundirlo, ¿verdad? Y por estar construyendo cada día. El tema de qué es la paz, ¿verdad? A veces se conceptualiza como una relación de armonía entre las personas, o bien una ausencia de enfrentamientos, o incluso como un acuerdo o convenio alcanzado entre las naciones para que concluya algún conflicto. Pero cuando hablamos de paz en relación a los recursos naturales y particularmente al tema hídrico, desde luego que esto se dimensiona en sus efectos, se dimensiona en sus causas, como todo es un tema complejo. Todos los temas de recursos naturales y de gobernanza pues son verdaderamente complejos. En la complejidad del Estado, trátese del Estado que se trate, Estado-nación, bueno, pues sus propios elementos, independientemente del territorio, pues su gobierno, su sociedad, las leyes que lo rigen, las normas, en fin. Y decía, si además de eso lo sumamos con otro tema complejo, igualmente complejo, ¿verdad? Como son los recursos naturales, bueno, pues la verdad es que esto a veces llega a confundir. O bien, incluso podríamos hablar de una cierta desinformación. Generalmente los derechos no se ejercen porque ni siquiera los conocemos. Ponía un ejemplo que cuando por ahí del 2000 al 2006 más o menos yo observé un fenómeno sociojurídico por el cual el gobernante estadounidense en ese momento era George Bush Jr., ¿verdad? Y exigía al gobierno mexicano el pago de agua. Bueno, pues debo confesar que para ese momento pues, ni me imaginaba ni suponía que aparte de las deudas externas en millones de dólares que prácticamente son impagables, tuviéramos adicionalmente un adeudo de agua. Pero una de las ventajas de la investigación, y sobre todo en esta época en la que tenemos el acceso a tecnologías, a autores, en fin, que nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo, pues me permitió ir encontrando primero el documento
que daba origen a ese reparto de aguas superficiales, y después pues ya nos fuimos llenando de una serie de informaciones. A mí me sirvió fundamentalmente la propia información de fondo de la Embajada estadounidense en México. Y bueno, vamos a coincidir con Marcelo, ¿verdad? De que en ese momento se trataba de política electoral. ¿Por qué? Porque los agricultores del sur de Texas estaban en un proceso electoral en todo el país, exigían más agua para poder sembrar. ¿Y qué hizo nuestro gobernante? Pues vaciar las presas de los distritos limítrofes en esa zona tejana, dejando obviamente sin el líquido a los agricultores del distrito 25 en particular, es decir, de Tamaulipas. Entonces vemos que entre la norma, la estructura jurídica que implicaría el deber ser y el ser, pues hay mucha diferencia. Y decía que entre otras causas, al tratarse de un tema complejo, porque la propia ciencia jurídica también tiene esta característica, pues es la falta de información. Eh, los pueblos desinformados van a ser fácilmente manipulables. Las sociedades que no se ocupan de conocer sus derechos, pues nunca los van a defender. Y realmente propician, decía, la manipulación de sus gobiernos. Yo creo, y también algunos autores coinciden, ¿verdad?, en la extrema importancia que este tema tiene para Centroamérica en especial, el derecho al agua y la paz. Decíamos, pues paz entendida como armonía entre las personas, las naciones, pero según estimaciones de Naciones Unidas, para el 2050, la población mundial alcanzará 9.300 millones de personas. Ya desde ahora, si nos vamos solamente a los indicadores de población, en el caso de los chinos y los hindús, bueno, pues nos damos cuenta que el tema es urgente en cuanto a su atención. Los chinos están haciendo lo suyo, no en balde son quienes van ganando la guerra por los mercados. Seguramente ustedes están enterados sobre Tres Gargantas, ¿verdad? Que es una de las presas, es la presa en este momento mayor del mundo, que implicó, también nos quedamos con esa pregunta antier, ¿verdad? Bueno, con esa reflexión, que implicó el desplazamiento de una gran parte de la población afincada, como sucede en todo este tipo de sistematización. Es decir, cada vez que hay la realización, la construcción de una presa o represa, evidentemente arrasan con todo, y trátese de personas que han estado por generaciones, que dejan su cultura, sus raíces, sus propios inmuebles, su tradición, y que esto significa a su vez una violación flagrante de derechos humanos. Pero no solamente es India o parte de Asia, sino en América y particularmente América Central, en donde debemos considerar que el aumento de la población, el aumento demográfico, sea por dos factores, sea por el índice de natalidad de los nacionales o por los desplazamientos migratorios. Ese es un tema que debe ocuparnos, ese es un tema que debe orientar, creo yo, nuestros estudios, nuestras investigaciones, porque desde donde se sientan los poderosos a dirigir la economía, yo creo que Silvia nos dirá mucho respecto a este punto, ¿verdad? En Estados Unidos, la economía del mundo, pues se están dictando normas para retener a la población, que a mí no me parece tan
tan descabellado. Me parece una política más inteligente que la que que hasta hoy se ha estado aplicando, porque si hay una forma de arraigar a los nacionales en sus diversos lugares de origen, donde pues tenemos muchos recursos, donde la tierra casi siempre quienes se van desplazando tienen una posesión terrena en donde podrían asentarse, en donde podrían construir pues sus intereses, sus sueños, su seguridad. Creo entonces que es otro de los factores que también inciden y que desde luego ustedes saben durante el trayecto desde Honduras, El Salvador, que es lo que yo más he podido identificar, hacia Guatemala y posteriormente México, esa parte que tú conociste, Andrea, la parte norte, hasta llegar a la parte norte, pero que va desde Chiapas, que luego llega a estados del centro como es Jalisco, Colima, y que en una buena proporción también se asientan o siguen ese llamado hacia el norte, hacia el sueño prometido, ¿verdad? Hacia el modo de vida americano, pues no es un feliz término, desafortunadamente. Por lo cual, ustedes saben que en la teoría de sistemas, cada una de las partes, eh, cada una de las partes se une en un todo para lograr un objetivo común. Y por tanto, creo será necesaria una adaptación considerable a condiciones climáticas, ese factor, el cambio climático, y pues lo estamos viviendo ya en sus consecuencias, pero estas condiciones climáticas serán más extremas, más volátiles que las que ya están afectando eh, varios factores, pero especialmente la producción de alimentos. Si confrontamos estas situaciones de hecho con la norma, decíamos, dictada desde pues estos organismos internacionales y que bueno, ya hemos visto, es toda una secuencia que empieza por ahí del siglo XVIII y que nos compromete. Así, el ejemplo que les ponía, un mal ejemplo, por cierto, de México, que en 1944 firma con Estados Unidos el uso del agua superficial, pues nos da una idea del grado de impacto y de, diríamos, de compromiso que tiene. Una potencia extranjera, como es el caso estadounidense, no pide permiso para tomar lo que cree suyo, ¿verdad? Invade pueblos en nombre de los derechos humanos. Pero regresando a esas resoluciones, a esos convenios, a las conferencias, declaraciones, foros, decíamos, desde el siglo XVIII con la resolución 1803 de las Ares, ¿verdad? De la Asamblea General, nos habla de la soberanía permanente sobre los recursos humanos. De ahí al 92, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, bueno, ahí podemos identificar un promedio de seis factores. Y desde ahí ya estaba el tema cooperación, agua y economía. Uno de los segundos puntos también incide sobre el agua, es participación para dotar de agua potable y saneamiento a los asentamientos humanos. Uy, si entramos a ese tema, en el caso de ustedes, bueno, pues por fortuna tienen calidad y cantidad. En el caso nuestro no es así. Otro punto es producción alimentaria y cambio climático. La huella hídrica para comer, para degustar un buen bistec, ¿verdad? Implica que la res en alimentos, cuánto consumió y demás, toda esa proyección que a veces desconocemos. Y decíamos, un punto medular son los asentamientos humanos,
que de alguna forma impiden el desarrollo sostenible. ¿Qué sucede con esas caravanas migratorias o de cualquier parte del mundo que pudiéramos identificar? Que a su vez van dejando, van afectando en el tema ambiental el curso, el camino por el que van transcurriendo. Les voy a comentar que entre los alumnos de la licenciatura, que siempre los grupos que yo atiendo, siempre los oriento o desoriento hacia los temas ambientales y los de convivencia pacífica. Y por una región llamada Veracruz, imagínense, primer municipio en América Latina, lo funda Hernán Cortés y es muy rico, extraordinariamente rico. Da al Golfo de México. Me platicaba una alumna cómo detectaron, es un pueblo de usos y costumbres muy arraigadas, muy buenos valores para el cuidado del agua, y detectaron que en el arroyo llegaba pues bolsas de hule y demás, y ellos pues quizá de los pocos, pero sí cuidan sus recursos. Y se dieron cuenta que ribera arriba se habían asentado un gran grupo de migrantes. Tuvieron ellos que tomar cartas en el asunto y pues les dotaron de otro lugar, los invitaron a trasladarse, en fin. Pero ahí hay, incluso en el caminar de los migrantes, esa influencia, ese impacto, no solamente decíamos, como en este caso, afectando, sino también en la convivencia con esos pueblos asentados. Yo creo que hay mucho para reflexionar, yo quisiera dejarlo hasta acá y si en algún momento podemos ir tocando otro aspecto ya más preciso como es el Consejo de Derechos Humanos de 2010 en el que se reafirma el reconocimiento para el agua potable y saneamiento, entendido como un derecho a un nivel de vida adecuado, bueno, pues ya haremos lo propio. Muchísimas gracias, Rosana, por tu participación y por este abordaje también tan integral que nos recuerda las múltiples variables que están siempre como un tejido, ¿verdad? Definiendo el tema del agua y definiendo esta relación con los seres humanos y la sociedad. A continuación, vamos a darle la palabra a la máster Silvia Zúñiga Guerrero, directora del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible. El Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco es una unidad estratégica que articula sistemáticamente sus programas, proyectos y actividades para atender y dar solución a la problemática económica, social, ambiental, política y cultural relativo a la región mesoamericana. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, Silvia. Si gustas, activas el micrófono. Perdón, pero no encontraba el icono donde estaba. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, como les decía antes que empezáramos la sesión, como mi formación es economista, yo traté más bien de separarme de mi formación y orientar la presentación más al tema de política pública y gobernanza en relación con el agua. Entonces, vamos a ver si logro acá. Voy a referirme a estos dos temas de cómo uno incide o afecta las posibilidades del otro, o sea, cómo la política pública y su diseño tiene un efecto sobre las posibilidades o facilidades de gobernanza en los espacios locales. Una de las cosas importantes a las que yo quiero referirme en esta presentación es que yo voy a limitarme al agua y su vinculación con el ODS 2, que tiene que ver con el fin al hambre, seguridad alimentaria,
mejoras nutricionales y agricultura sostenible, y al ODS 6 que tiene que ver con la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y voy a enfocarme en el concepto de seguridad hídrica, tal y como lo ha venido estableciendo el Foro Económico en sus diferentes encuentros en el 2009, 2013, 2015, 2016, de que el agua viene siendo el gran desafío para las próximas generaciones y prácticamente es transversal para lograr casi que todos los ODS. Entonces, hablando de un tema que ya de por sí es complejo por los diferentes usos que tiene nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, sino también en nuestro sistema ambiental, y cuando hablamos de usos, también tenemos que hacer referencia necesariamente a intereses, y esos intereses responden y presionan sobre definición de políticas, y por eso es que abordar el tema del agua y resolver problemas del agua no es tan fácil. Hay básicamente coincidencia en 3 aspectos que son los requisitos básicos para lograr sostenibilidad y gobernanza del agua. Uno tiene que ver con la información actualizada que oriente las decisiones. Si no conocemos cuál es el caudal, si no conocemos cuál es la disponibilidad de agua que existe y no conocemos cuál es la demanda que se está haciendo del recurso, es imposible, primero, planificar el recurso. Segundo, priorizar las cantidades disponibles de ese recurso para los diferentes actores y usuarios. Para nadie es un secreto que el agua tiene 4 grandes usuarios. Por un lado está su uso para consumo, que con la creciente urbanización que hemos tenido, sobre todo en América Latina, eso genera particularidades en la demanda del agua. El otro gran demandante del agua es la producción. Dependemos de medios y de sistemas de producción, sobre todo Centroamérica, América Latina, donde son altamente demandantes de agua. Tenemos estructuras económicas basadas en la agricultura, en la ganadería y en sistemas industriales que demandan grandes cantidades de agua. Tenemos producción energética también basada prioritariamente en el uso del agua, pero además de eso también tenemos demanda de agua por parte de los mismos sistemas biológicos. Toda la biótica depende de tener también su porción del recurso para poder mantenerse y seguir brindando sus servicios ecosistémicos. Entonces, imagínense lo que es repartirnos un recurso que ya de por sí comienza a ser escaso y que ya de por sí está amenazado por los efectos del cambio climático cuando no tenemos información. El segundo criterio que indispensable para la sostenibilidad y la gobernanza, bueno, es cómo los actores que son los que representan las demandas de estos recursos, desde sus diferentes usos, logran tener y consensuar sus intereses, logran poner en común cuál es la prioridad para poder seguir existiendo acá. Cómo desde nuestros intereses individuales buscamos un común acuerdo de que la vida es necesaria y que la reproducción es necesaria. Entonces es importante mantener los empleos, es importante mantener las actividades productivas, es importante mantener el consumo, es importante mantener la producción, pero es importante también vincularnos de una forma diferente al uso del recurso para poder garantizar un mejor uso del mismo y una mayor sostenibilidad. Entonces, eso nos lleva necesariamente a que hayan acuerdos, nos lleva necesariamente a que haya transparencia en el uso de la información, nos lleva necesariamente a un comportamiento ético en el uso del agua. Entonces, como pueden ver, no la tenemos fácil. Ya hablaba doña Rosana de las diferentes relaciones que hay, agua, economía, Estado. Hablaba de la complejidad del Estado. Yo no voy a profundizar mucho en eso, pero lo que sí es cierto es que a cómo se prioriza la definición de las políticas públicas y que tienen estas políticas públicas incidencia en el uso del agua, eso hace que el problema sea mayor y que el problema sea más complejo de solución. Entonces, para poner un ejemplo, Costa Rica, nosotros tenemos una serie de políticas públicas que son completamente desarticuladas y que en su conjunto afectan el uso del agua. Voy a hacer referencia a las políticas que están dirigidas a incentivar, por ejemplo, ciertas actividades productivas, las actividades agropecuarias,
que tienen regulaciones, tienen ciertos subsidios, porque son actividades importantes porque generan cierta dinamización en la generación de empleo a nivel interno. Están las actividades de exportación, que son altamente demandantes de agua, que también generan empleo y dinamizan otras actividades dentro de la economía. Cuando las decisiones de atender y de priorizar estas actividades se toman, no se está considerando el efecto que tiene esto sobre el uso del agua. Y si a esto le agregamos también las políticas para el consumo y las políticas para la producción de energía y las políticas de protección de las áreas protegidas para lo que es el aseguramiento de los servicios ecosistémicos, entonces tenemos un efecto de traslape y de consecuencias perversas en decisiones de política pública. Y lo que provoca en el territorio entonces son los encuentros y los desencuentros que nosotros también hemos sido testigos, y que posiblemente Andrea se va a referir a ellos de los casos específicos que existen en la región Chorotega. Entonces, ese nexo de energía, alimentación y consumo, por no hablar de servicios ecosistémicos, es muy importante que exista claridad de que toda decisión de fomento, toda decisión de promoción que se haga para cualquiera de estos sectores va a tener implicaciones sobre los otros usuarios del recurso cuando estamos en un mismo territorio. Esta claridad en la definición de política pública normalmente no existe. No existe la articulación, no existe la cuantificación y no existe la planificación de las implicaciones que tienen todas estas actividades en un territorio sobre el uso del agua. Hay estudios, por ejemplo, nosotros estamos en la región Chorotega ubicados en una zona del país que es bastante seca. Nosotros estamos muy expuestos a los efectos del cambio climático y las actividades que se producen acá es melón de exportación en el verano, que agrava más la demanda de agua. Tenemos un turismo masivo que depende mucho del recurso de agua desde la perspectiva de que es un atractivo turístico, pero también desde el consumo que demanda toda la afluencia turística, que es una de las actividades que más dinamiza toda la economía de la región. Tenemos también toda la producción agropecuaria, la producción de granos básicos, que es tan importante y que ya hay estudios desde el 2007, por ejemplo, donde la CEPAL establecía que las temperaturas idóneas para producir maíz las sobrepasamos desde el año 2007. O sea, ya tenemos más de 15 años de que los picos de productividad que logramos en algún momento no los vamos a volver a tener solamente por un efecto de cambio climático. Entonces, si a eso le agregamos que la mayor parte de los servicios ecosistémicos que depende de esta región es del bosque seco, entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que es urgente medidas de planificación de forma articulada y consensuada en el territorio para pensar en cómo se va a administrar un recurso tan importante, porque de él dependemos absolutamente todos, independientemente de la actividad en la que estemos, porque el solo hecho de vivir acá. Porque los servicios ecosistémicos que cumple el bosque seco se van a ver afectados en la medida en que el cambio climático afecte. Y ya de por sí está demostrado que en el año 2050 la mayor parte del bosque seco nuestro va a desaparecer y solo se van a mantener parches de bosque por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero esa es una discusión que no se está dando. O sea, el problema es que el tema se sigue abordando de forma parcial desde diferentes sectores, dependiendo de cómo cada sector se sienta amenazado en la disponibilidad del agua. Hay que reorientar el modelo. Sí, eso es uno de los puntos en los que se coincide por parte casi de todas las investigaciones que viene realizando la CEPAL. Una de las cosas que plantean la CEPAL es que hay que tomar el agua como un factor de desarrollo y como un bien de dominio público. O sea, hay que definirlo claramente para que los laberintos de interpretación no se presten para tergiversar los usos y los fines que debe tener el agua como un factor fundamental para la vida y para el desarrollo. Y en ese sentido, entonces, nos llama a la necesidad de consensuar intereses dentro de los diferentes sectores que tienen poder en las decisiones sobre el uso del agua. ¿Cuáles son las posibilidades
de la política local para influir en la gobernanza del agua. Bueno, una de las principales conclusiones a las que se llega es que la administración o la gestión del agua debe hacerse desde el territorio. Independientemente de que existan políticas para la gestión del agua a nivel nacional, la gestión se debe hacer desde el manejo de la cuenca, porque ese caudal tiene que ser administrado y gestionado por los usuarios que dependen de ese bien, independientemente de cuál sea su posición a nivel económico, a nivel de consumo o a nivel inclusive de conservación, conservación ambiental en los servicios ecosistémicos. Entonces, uno de los principales recomendaciones a partir de todas las experiencias que se han venido ejecutando en América Latina es que haya realmente una adecuada contabilización de cuánto es lo que estamos consumiendo del agua para sus diferentes usos, que haya capacidad institucional para gestionar el recurso desde financiar esta infraestructura, que permita hacer como esa labor de converger los intereses y garantizar la sostenibilidad futura del recurso para los diferentes usos. Y considerar en esa ecuación que hay riesgos, pero que cada sector tiene que tener disponibilidad de asumir una pequeña cuota de esos riesgos, garantizando el bien común. Otra de las condiciones que se recomiendan es que haya concientización, comunicación y sensibilización en todos los actores que intervienen en el uso del agua y que requiere necesariamente una articulación de esfuerzos en ese sentido. Hay que buscar intereses comunes, hay que buscar objetivos comunes que sean claros y hay que hacer agendas conjuntas, partiendo siempre de una gestión desde la cuenca hidrográfica. Y por último, una de las recomendaciones que también se hacen es que todos estos esfuerzos de actores tienen que buscar algún nivel de legalización en sus funciones, ya sea aprovechando espacios de gobernanza formalmente establecidos, como podrían ser los municipios, ¿verdad? Podrían ser leyes o ordenanzas que estén establecidas para el territorio, o si no, las alianzas público-privadas. Pero uno de los asuntos en los que generalmente hay convergencia es que la gobernanza, para que se logre, tiene que empezar desde abajo, desde los actores que están en el territorio, que son los que van a tener que enfrentar la falta del recurso debido a políticas mal estructuradas, mal diseñadas y desarticuladas. Entonces la presión tiene que venir de abajo hacia arriba, pero tiene que ir hacia arriba. Ese es el otro consenso que hay. No nos podemos quedar como en la gestión a nivel local, porque la gestión tiene que ser a nivel de cuenca. Hay que disponer de información, como lo decía al inicio. Uno de los problemas que tenemos nosotros es la falta de información con respecto a la disponibilidad del agua y al consumo del agua. Tenemos un problema súper serio de que al no haber esa información, también eso permite que los costos en el uso del agua sean diferentes. No es lo mismo que pago yo en mi casa por consumir 30 metros cúbicos de agua mensual, a lo que puede pagar un productor de arroz en la zona de riego en Cañas, donde ni siquiera se mide la cantidad de agua que utiliza, paga un canon anual. Entonces no hay relación entre el costo del agua y lo que se paga por su uso. Tiene que haber una operación compartida en el uso del agua, como lo he venido diciendo. O sea, el agua tiene que alcanzar para todos y tiene que ser considerada en ese sentido, cuál es la cantidad que cada parte requiere para poder mantenerse, sacrificando también un nivel de riesgos. Y debe haber control en la contaminación y recuperación de los cuerpos de agua, sobre todo también recuperar la capacidad de drenajes tanto a nivel rural como a nivel urbano. Solo para que ustedes tengan una idea, y imagino que otros países como México no son la excepción. Nosotros tenemos, déjeme porque me está tapando acá. Tenemos, bueno, deficiencias de información. El Programa Estadístico Nacional de 2018-2022 está
identificando los indicadores, estableciendo cómo se van a medir, cómo se van a alimentar, porque nosotros no tenemos estadísticas, no tenemos estadísticas actualizadas, y cuando tenemos información ni siquiera es uniforme en calidad, ni siquiera es oportuna, ni es la que se necesita. Entonces, estamos apenas en pañales para empezar a pensar en planificar en función de datos reales con respecto al recurso. Tenemos 275 leyes que se relacionan con el uso del agua. Imagínense lo que es buscar coherencia entre 275 leyes que se han venido ejecutando y que se formularon en diferentes momentos con diferentes necesidades, que posiblemente todas están desactualizadas porque no se actualizan en función de cómo van cambiando las necesidades. Al 2017, según el informe del Estado de la Nación, teníamos 37 instituciones encargadas de algo en la gestión del ambiente y del agua. 21 de ellas son desconcentradas, son las que tienen las tareas de regulación y son las que tienen menos recursos y facultades para hacerlo. Entre ellas tenemos al MINAE y al SINAC. Y las que tienen mayor disponibilidad de recursos, que son el Instituto Costarricense de Electricidad, sector de producción de energía, el AIA, sector de consumo, MAC-SENARA, sector de riesgo, están orientadas a la gestión del recurso como para el crecimiento económico y el bienestar social, pero no para la sostenibilidad en la disponibilidad del recurso. Entonces tenemos un diseño institucional caótico, con traslapes en funciones, disperso en sus tareas, con mecanismos que poco consolidados para poder coordinar, a pesar de que se reconocen que se han intentado esfuerzos. Entonces, con este panorama, lograr gobernanza local es sumamente difícil. No hay suficiente investigación que oriente las decisiones, pues empezando que no tenemos ni calidad ni actualización en datos que permita hacer estos estudios. Y al tener todas estas deficiencias, lo que tenemos son falta de claridad de objetivos a nivel local. Y solamente para tener una referencia, yo me di a la tarea de revisar en los 11 municipios que tenemos en Guanacaste, que es donde está la provincia, donde está la región Chorotega, cuántos de nuestros municipios, cuántos de nuestros gobiernos locales se pronuncian sobre el agua en sus planes estratégicos. Y solamente identifiqué en 3 de ellos, y no es casualidad porque en eso sí está visibilizado desde la definición de su plan de desarrollo cantonal. Cantón de Carrillo, conflictos del agua desde hace años. Cantón de Liberia, presión sobre el recurso por el desarrollo turístico. Cantón de Santa Cruz. Entonces, cuando la presión ha venido por los conflictos que se generan, es que se empieza a ocupar del tema, pero eso no significa que el tema sea abordado adecuadamente, porque se sigue teniendo un discurso muy importante que es definido como estratégico, como que tiene que ser ambientalmente sostenible. O sea, hay toda una serie de pronunciamientos, pero que cuando vas a ver el accionar institucional no necesariamente se refleja, pero por lo menos ya está en la agenda de discusión, y ya eso es un avance. Si revisamos los otros cantones, excepto Bagaces, que sí lo visibiliza, pero porque tiene un problema de riesgo ambiental, porque es un cantón expuesto a muchísimas inundaciones. Entonces, ese es el 4º cantón que se ocupa del tema, pero todos los demás lo siguen teniendo invisibilizado. Entonces, si queremos extraer como a nivel de conclusión, ¿qué necesitamos nosotros para poder avanzar en una gobernanza del agua a nivel local? Bueno, primero es unir esfuerzos, pensar como cuenca hidrográfica. Creo que Santa Cruz, Liberia y Carrillo tienen condiciones para ser como los pioneros en ese sentido, porque son 3 municipalidades que sí lo tienen claramente establecido en sus estrategias, en sus políticas e inclusive en sus metas, y son 3 cantones que tienen alta dependencia del recurso y tienen conflictos sobre el uso del recurso. Empezar un ejercicio en estos 3 cantones de buscar metas en común, de buscar ir generando un sistema de información local integrado entre los 3 cantones, de buscar
metas y lineamientos estratégicos con responsabilidades compartidas, yo creo que sería un muy buen ejercicio de comenzar a trabajar en la gobernanza a nivel de cuenca. Cuestiones importantísimas que habría que abordar pensando a nivel de cuenca y pensando en agrupar intereses de municipios, están la definición de indicadores de monitoreo para empezar a alimentar esos indicadores, está en designar responsabilidades por parte de los actores. Aquí hay actores claramente identificados, cada uno con poderes diferentes, ¿verdad?, sobre el recurso y sobre la definición de políticas. Pensar en márgenes de consumo por tipo de actor, por tipo de sector, básicamente. Pensar en un sistema de precios más real, más relacionado con el costo de producir agua, no solamente el costo del bombeo y del traslado del agua hasta el usuario, porque realmente el costo se estima en función del costo de infraestructura y a veces ni siquiera en función del costo de infraestructura. Y paralelamente ir conformando una estructura público-privada que gestione compromisos y que gestione los intereses compartidos y el logro de ese plan. Básicamente, eso serían como las recomendaciones para poder pensar en que haya una gobernanza del agua a nivel local que realmente pueda en algún momento llegar a incidir en la gestión efectiva del recurso para que sea posible seguir utilizándolo, pero conservarlo, porque hasta ahora realmente no nos hemos ocupado de la conservación, nos hemos ocupado de tener derecho de uso, básicamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Silvia Zúñiga, por su participación. A las personas que se están integrando en este momento a la conferencia y el foro virtual que tenemos hoy por la red de Facebook Live. Les recordamos que estamos en el foro virtual Derecho al Agua y Paz en Centroamérica y México, ¿verdad? En el contexto del bicentenario de la independencia centroamericana, donde estamos tocando una gran cantidad de temas que son de un alto interés. Esta actividad, como les mencionábamos al principio, ha sido convocada por la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Estudios Latinoamericanos y la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional, ¿verdad? Ahora platicábamos un poquito con la doctora Rosana sobre la sede y bueno, queremos mencionarles que la sede Chorotega, la Universidad Nacional, cuenta con 2 campus académicos, el campus Liberia y el campus Nicoya, desde los cuales se brinda el espacio para formación académica en la región, desde un enfoque humanista, como es la Universidad Nacional, ¿verdad?, heredada por la misión histórica de sus fundadores. La sede Chorotega es un centro de educación superior que genera, comparte y difunde conocimientos de una forma humanística, crítica, creativa y comprometida con el desarrollo humano, mediante la docencia, la investigación y la extensión, todo esto para el bienestar de la sociedad costarricense. A continuación, tenemos el honor de escuchar a la doctora Andrea Suárez, coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, HidroSEC, el cual es un centro de investigación especializado en el recurso hídrico, enfocado en 3 áreas específicas: la calidad del agua, la gestión de cuencas y el tratamiento de aguas. Damos la bienvenida a la doctora Andrea Suárez. Adelante con su intervención. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a mis compañeras que me precedieron y dan un marco excelente, la doctora Rosana y doña Silvia, que me ayuda mucho a arrancar con la presentación y contextualizar lo que queremos compartir el día de hoy. También un poco desde lo que realizamos nosotros desde el HidroSEC aquí desde la sede regional Chorotega. Mi presentación habla sobre la gestión comunitaria del agua en Guanacaste, lucha desde las comunidades por el derecho humano. Y vamos a empezar con una pequeña introducción al tema. Vamos a hablar sobre la gestión comunitaria del agua. Propiamente entraremos a los conflictos por el agua en Guanacaste, un poco cómo se ha dado esta relación agua y comunidades y unas conclusiones generales para terminar. Cuando hablamos del manejo del agua tenemos que remontarnos hasta nuestros pueblos originarios
cómo era la relación de ellos con el agua. Era una relación en paz, como decía Rosana, en armonía con los recursos naturales, de una cuestión de adoración al sol, a la luna, a la lluvia, al agua, al mar. Y en Costa Rica no es la excepción. Los pueblos en la región chorotega se ubicaron alrededor del río Tempisque y era su centro para su centro de desarrollo. Y me llamó mucho la atención mientras leía la bibliografía el dios Tlaloc, que es un dios azteca, que dentro de los hallazgos en toda Centroamérica se ha encontrado en diferentes, en arte, en vasijas, en figuras, lo que nos une como región mesoamericana y como cosmovisión del tema del agua. ¿Qué pasó? La colonización, los españoles, al llegar los españoles, esa relación, ese valor que le teníamos al agua se rompe, pasa de ser una adoración a ser un elemento subordinado para nuestro beneficio, como decía Lorena, Silvia Lorena, estamos ocupados en tener acceso, en querer el acceso, pero poco nos preocupamos en conservarla. Y así ha sido históricamente también en Costa Rica. Tenemos un poco ya a nivel del siglo XVII, XVIII, XIX, cómo va evolucionando este uso del agua hacia las actividades productivas. Primero era principalmente doméstico, cría de ganado para la agricultura de supervivencia, como vemos el tema del crecimiento demográfico va haciendo incidencia. Las prácticas como las haciendas ganaderas, sobre todo en la región chorotega en el siglo XVIII, van a necesitar más del recurso hídrico, y en el siglo XIX, cuando aparecen las industrias, las agroindustrias como el café, que sabemos tanto daño que hizo el café también a nuestros cuerpos de agua superficiales. Me recuerdo cuando estaba la brosa del café y todos los pueblos, yo crecí en Heredia, y olía, ¿verdad? Ya huele a la brosa. Entonces, todo esto se empieza a notar la degradación de los cuerpos de agua superficial, y en 1856 tenemos el gran brote del cólera, que es un indicador fuerte de la contaminación que había por fuente antropogénica en nuestros ríos. Y eso cambia todo. Y después hubo otro rebrote, me acuerdo, por allá de los años 80, porque mis abuelos mi abuela era de aquí de Guanacaste, mi papá, y veníamos a Santa Cruz a bañarnos a ríos, al río Guavo, que es un afluente del río Diriá, y un momento nos dijeron, ya no pueden ir al río, y era porque había un brote de cólera aquí en el país en los años 80. Después, la administración del agua, de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, se van dando en Costa Rica, como lo pueden ver en este mapa, entre los años 1867 y 1940, pueden ver sobre todo ubicados en el gran área metropolitana y en algunas cabeceras de cantones, tanto en Limón, en Guanacaste y un poquito en Santa María y Copey, pero no mucho más allá. También es interesante que, bueno, se dio esta expansión de cañerías, y en los años 70 se crearon plantas de tratamiento principalmente para Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, son las que tenemos actualmente, ¿verdad? La población ha seguido creciendo y las plantas de tratamiento son las mismas. Antes de los años 60, las municipalidades se hacían cargo de los acueductos, eran los que proveían de agua a las personas, y fue a partir de la creación primero había un Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que era el SNAA, y posteriormente fue lo que dio paso a la creación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que conocemos hoy. Luego se da la generación de ciertas leyes, como la Ley General del Agua Potable, y luego la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y pongo aquí esta imagen interesante porque, hablando de luchas de las comunidades, tenemos que en los años 60, 70 y 80 es cuando se aumenta y se expande la creación de acueductos rurales en Costa Rica gracias a un apoyo de cooperación internacional.
Y aquí se ve un ejemplo, esta foto de lo que fue en muchas, si no en todos los acueductos rurales de Costa Rica, como el pueblo era el que construía su acueducto y eso da un sentimiento de pertenencia bastante grande. Pues en Heredia pasaba lo mismo y era la municipalidad la que tenía el acueducto que proveía agua, pero las deficiencias y la capacidad de gestión ya estaban sobrepasando sus posibilidades, necesitaban hacer algo y lo que hicieron fue firmar un convenio para traspasar el acueducto a lo que se llamaba el Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Firmado el convenio, aún así que ya estaba firmado el convenio, el pueblo herediano salió a las calles y dijo, no, nosotros queremos que el agua siga siendo manejada por heredianos, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque hablar de guerra del agua en los años 70, ¿verdad? Si teníamos un montón, ¿verdad? Y lo que sucedió es que tuvieron que hacer las luchas, pasaron de los papeles a las armas y ganó. Entonces, el servicio de agua pasó a que fuese administrado por lo que en ese momento era la Junta Administradora de Energía, que es la conocida ahora como SPH, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que en tema de energético estaba en su auge en ese momento y fueron ellos quienes asumieron, siendo ellos pioneros y una empresa exitosa en cuanto al manejo de los servicios públicos en Heredia, agua potable y saneamiento. En cuanto a la gestión comunitaria, si lo vemos desde un punto más macro en América Latina y Caribe, también es fascinante. Aún sigue siendo fascinante porque tenemos más de 80,000 organizaciones comunales de servicios de agua potable y saneamiento, llamadas OXAS, que aportan y proveen agua a 70 millones de personas en lugares más vulnerables, más inaccesibles. O sea, cumplen un papel importantísimo. En promedio, en un 20 o un 40% de esa población es abastecida por las OXAS. En Costa Rica tenemos alrededor de un 25, un poco aproximadamente un 25% de la población abastecida por estas organizaciones comunales. Tienen diferentes nombres en Centroamérica y América Latina, juntas de agua, juntas de saneamiento y comités de agua. También tenemos cooperativas y en Costa Rica también tenemos cooperativas que dan el servicio de agua potable. Entonces, estas organizaciones, además de proveer agua, además de dar desarrollo, dan y proveen de empoderamiento de las comunidades para proteger y para decidir qué quieren en su comunidad. Entonces, ¿qué es una ASADA? Es una asociación administradora de acueducto comunal que surge desde la voluntad de vecinos y ha surgido en Costa Rica más que todo a demanda. O sea, se hace un poblado y de pronto estamos viendo aquí, pero necesitamos agua y necesitamos formalizar esto. Entonces se hacen estas asociaciones de vecinos de manera completamente voluntaria y ad honorem para hacer estas actividades para la cooperación en la administración, mantenimiento, la operación del servicio y se constituyen en una organización privada que da un servicio público por delegación de la IA y sin fines de lucro. Esas son las que tienen un convenio de delegación firmado. Existen muchas otras que no tienen este convenio de delegación firmado, permiten el acceso al agua, tal vez no en las mejores condiciones, pero a veces son también invisibilizadas. Entonces, ¿por qué preocuparnos por el acceso al agua en lo rural? Si Costa Rica tiene el 98% de cobertura de agua potable, que es lo que escuchamos, o el 92% a nivel promedio. ¿Por qué preocuparnos si nosotros con Chile somos los países de Latinoamérica que podemos tomar agua directamente del tubo? Pues sí, en muchas partes del país, pero en cobertura, si comparamos lo urbano versus lo rural, en Guanacaste tenemos un 78% de cobertura de agua potable. Y si hablamos de Limón, tenemos un 73 más o menos de cobertura del agua potable. Y posteriormente, el tema de cobertura de agua potable y de calidad, o sea, calidad es menos, 60% para Guanacaste y 81% en lo urbano, que está bastante bien. En cuanto a saneamiento, hablando de alcantarillado y aguas tratadas, y principalmente por tanques sépticos, el porcentaje es elevado, pero sabemos muy bien la situación en cuanto al saneamiento en Costa Rica, que es lo que nos pasa la factura en los índices de desempeño ambiental.
¿Por qué entonces son importantes las asadas? Por todo lo que estamos hablando, la dotación de agua que ellas dan, pero sobre todo porque son bases en la descentralización de esos procesos de democratización del agua para las comunidades, ¿verdad? Si las personas se hacen conscientes de, como hablábamos, de ese derecho, pues podrían defenderlo más, porque muchas veces ignoran los ciudadanos, los pobladores, ¿quién les da agua? Esa es una pregunta siempre, ¿quién da agua en su comunidad? A veces solo creen que es el AIA, pero sencillamente hay un montón de vecinos trabajando por ese bien. Entonces, bueno, ya Silvia habló bastante de la gobernanza habló de la gobernanza, que es algo muy importante, que lo explicó muy bien, pero también tenemos que diferenciarlo de la gobernabilidad, que es la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas. En la gobernabilidad, el papel de las instituciones es fundamental con la participación ciudadana, que lo que creo que eso ha podido avanzar un poquito a nivel en los últimos años, pero nos hace falta mucho trabajar en la gobernanza del agua, como bien y la gobernabilidad también está diluida en muchas instituciones. Problemática de las asadas de la región chorotega, los eventos hidrometeorológicos, la intrusión salina por sobreexplotación de los acuíferos costeros, arsénico, sistemas de agua potable, el desarrollo urbanístico y turístico, la antigüedad de estos acueductos, ya vimos desde cuándo vienen estos acueductos. Hay operadores muy pequeños, determinados por la Contraloría como insostenibles, ¿verdad? De menores de 200 a 100 abonados, falta de conocimiento legal, de organización y falta también de acompañamiento para poder mejorar. Entonces aquí hacemos un recorrido un poco rápido, pero es que yo siempre me estoy tapando yo misma, un recorrido sobre los hitos en cuanto a la problemática relacionada con el agua en Costa Rica en los últimos 20 años. No están todos porque no caben, yo creo, y no nos da tiempo de hablar de tanto. Desde el 2000, que a partir de la última década, se han visto reactivados los casos, ¿verdad? Como el caso de Nimboyores, que coincide con la explosión del caso de arsénico, donde en el 2014 se une con el caso de la sequía. Ahí llevamos un estado de emergencia que se anunció con el arsénico y posteriormente el siguiente año una declaratoria de emergencia por el tema de la sequía. Ocurre otro caso importante de conflicto en Playa Potrero. Aquí ya a partir del 2013 como centro, como Hidrosec, somos parte de los actores de estos procesos, lo cual nos hace haberlo vivido en carne propia y haber vivido las reuniones entre las comunidades y las instituciones. Hay que decirlo, había una apertura por parte, por ejemplo, de la Presidencia Ejecutiva de la IA, una apertura, cosa que no existía en los años anteriores. Tampoco en los años anteriores, en caso 1 y caso 1 de Nimboyores y caso 1 Sardinal, era la falta de información científica, de conocimiento de la capacidad hídrica de los acuíferos. Y ahí se denominan como casos de éxito para las comunidades, para la democracia, para el Estado de Derecho, porque, o sea, fue primero la precaución, o sea, la precaución de no seguir con ese desarrollo a sabiendas de que no tenemos el conocimiento suficiente para poder extraer las cantidades de agua que en ese momento se solicitaban, y ahora al analizar, y los diferentes autores que analizan los casos también dicen que en buena hora que se dio, porque no sabemos en la situación que estarían esos acuíferos en este momento. El caso del arsénico ha sido también bastante importante en el territorio. Y luego en el 2016 se reactiva el conflicto de la ampliación del acueducto de Sardinal, y unido a esto tenemos el huracán Otto, el siguiente año la tormenta Nate, cosas que en un país como el nuestro, aunque no crean, ponen a trabajar muchas personas de diferentes instituciones a atender las emergencias. Entonces tenemos que ver el conflicto, que es complejo, pero lo que está sucediendo alrededor y en el país, en un país tan pequeño como nosotros, con recursos limitados, es complejo también.
a pesar de que camina el proyecto de ampliación del acueducto del Coco, que hay una participación ciudadana debido a que se crea un decreto tanto para la creación de una comisión en Nimboyores y una comisión en el Coco. En el caso de Nimboyores hay inclusión del sector académico, en Sardinal no se incluye, entonces estuvimos participando un poco más tangencial con el Coco, pero siempre hay un grupo de vecinos que no están de acuerdo con estas decisiones tomadas y que han jugado un papel también de cuestionamiento de las situaciones que se han venido a traer a Sardinal. Luego, en el 2019, se inaugura el acueducto regional Nimboyores a través de un convenio público comunitario único y del país y a nivel de, no sé si de Latinoamérica, pero tal vez de Centroamérica, que busca que este acueducto se ha dotado a través de este acueducto a las asadas y las asadas continúan con su operación, que ese era uno de los miedos de las asadas, que les quitan su operación del recurso hídrico. Y bueno, ya sabemos en el 2020 qué pasó, el COVID, y sale a flotación el tema del arsénico en el cantón de Bagaces, y que es una situación que está siendo atendida y que las comunidades han buscado apoyo desde nuestra parte académica para poder entender, porque muchas veces los informes técnicos y eso confunden, y es muy importante esta relación con las comunidades, con el sector académico. En el 2014 sucedió esta toma de la asada por parte de la policía, que venía, es un proceso que venía ya desde años anteriores con las otras direcciones, presidencias ejecutivas de la IA. Nosotros funcionamos ahí como en un acompañamiento de mediadores en el proceso, en la revisión del estado de la asada, en la evaluación diagnóstica, porque se estaba tomando esta decisión por un informe dado en el 2009. Entonces, esa era la queja también de la asada misma, y se hizo un trabajo conjunto con el AIA y con ellos sobre un plan de mejoras que tenían que atender ante la asada, y eso permitió de que no se les haya quitado la administración de la asada. Desde 2014, con las asadas de la costa, a través de esta comisión con Invoco y directamente con las asadas, venimos trabajando tanto el CEMEDE como el Hidrosec en el trabajo con las asadas, desde la parte de fortalecimiento de capacidades como la de innovación de nuevas técnicas como la cosecha de agua de lluvia, y que estas asadas, como igual lo dice Silvia, que es que las que más han sufrido, se conocen las leyes, y cuando hacíamos talleres del tema legislativo y todo, las poníamos a hablar, y poníamos a hablar porque se han tenido que aprender de arriba abajo para poder defender sus derechos y sus recursos. Entonces, está un poco aquí la información sobre el decreto, para qué se crea, para la coordinación, para hacer una participación coordinada en pro de la protección del recurso hídrico de los acuíferos de la zona costera de Santa Cruz, y también en la Comisión para el Manejo Integrado de los acuíferos de Sardinal, Panamá, Coco, Cotal, Hermosa, de las ciudades de San Blas y La Libertad, en Carrillo, que es importantísimo. Esto es un paso importante para la participación ciudadana. Se están reactivando, sobre todo esta de Sardinal, la de Coninvoco ha continuado trabajando, se ha creado una coyuntura también con el SENARA, porque el SENARA formuló los planes de aprovechamiento sostenible de acuíferos, en los que hubo una participación con las comunidades, con diferentes actores en ambos sectores también, y la universidad ha tratado de ir articulando con ellos con proyectos específicos que estamos desarrollando en conjunto. Eso ha sido muy positivo, pero importante es, para ir concluyendo, que existe una amenaza constante del modelo económico predominante, y que también las compañeras hablaban de que es importante replantearlo y cambiarlo, porque tenemos en Guanacaste el turismo de masas como la perlita de la inversión turística en Guanacaste. Es muy importante eso, porque se ha probado que esa inversión extranjera no se ha traducido en quitar esas brechas sociales que existen, sino las ha incrementado.
se puede ver que en los últimos 10 años ha habido una apertura del gobierno a crear y propiciar espacios de coordinación, pero queda muy claro que las comunidades no están completamente complacidas con esto. Ellas buscan que haya una mejor transparencia, que se creen espacios de fiscalización, de evaluación de estos proyectos y que sean espacios donde se pueda revisar las tomas de decisiones y cambiar, porque es que lo que pasa, lo que la gente reclama es que las soluciones vienen dadas desde el centro. Las soluciones o las decisiones se toman en casa presidencial, digámoslo así, y se traen a las regiones. Y nada más es como contándonos el cuento de lo que va a suceder y realmente no hay una participación real de la voz de las comunidades. El fortalecimiento de las asadas es fundamental para su empoderamiento, para que haya representación real en los diferentes espacios de creación de leyes, reglamentos y demás. Y aquí abogo también para pensar en lo que se empieza a hablar en Costa Rica sobre una nueva cultura del agua. Entonces, o sea, seamos idealistas y visualicemos cómo queremos esa cultura del agua. No se trata solo de que los actores deben ahorrar, que eso es como fundamental, irrefutable, pero también tenemos que tener una cultura del agua de generación de información hidrológica, hidrogeológica, conocimiento de nuestros procesos hidrológicos y sistemas hidrológicos de los cuales dependemos, conocimiento. Ese conocimiento debe ser transferido y compartido con las comunidades, que sea un conocimiento abierto para que haya una claridad en lo que va a suceder. Eso nos permite hacer proyecciones a largo plazo y que las decisiones que tomemos ahora, cómo van a repercutir en el futuro en nuestros sistemas como tal. Una cultura del agua donde conozcamos nuestros derechos y donde veamos que tenemos voz y voto en un Estado de Derecho que tenemos, porque estamos a punto de perder muchas de esas luchas que tuvieron nuestros antepasados y no podemos permitir eso a nivel ambiental y social. Y por eso nosotros consideramos que el fortalecimiento de asadas desde lo técnico, desde lo administrativo, legal y su papel y sobre todo su fortalecimiento social y su papel en la comunidad es importantísimo para que aseguremos no solamente el acceso al agua, sino todos estos procesos de democratización que tenemos que defender y hacer ver que somos un país de paz. Hasta hace muchos pocos años esto ha ido poniéndose en tela de duda si somos realmente pacíficos y si hay armonía entre con nosotros y la naturaleza y si realmente somos un país verde. Entonces, eso sería mi presentación. Muchísimas gracias. Espero no haber excedido el tiempo. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Bueno, hemos concluido con las tres ponentes de la tarde de hoy. La doctora Rosara nos platicaba desde un abordaje integral la importancia de cómo comprender también los derechos de las personas respecto al agua, ¿no? De la complejidad, cómo dentro de la complejidad del Estado existe también una complejidad aún mayor, digamos, de hacer valer también estos derechos y cómo un problema trascendental en esto es la propia desinformación que tenemos las personas y los ciudadanos respecto a nuestros derechos, ¿no? También nos platicaba sobre el agua como un recurso estratégico, ¿verdad? En la relación referente a la situación del recurso hídrico entre Estados Unidos y México, sobre la importancia de la crisis global del agua, ¿verdad? Y su relación con el aumento demográfico a nivel mundial. La máster Silvia Zúñiga nos platicó sobre la importancia de la sostenibilidad y gobernanza del agua, ¿verdad? La importancia de la información, de comprender los actores involucrados, de los procesos participativos, ¿verdad? Y nos señaló los elementos importantes en el diseño de políticas públicas para la gestión del agua, las problemáticas que se están dando, la importancia de reorientar el modelo de desarrollo, la necesidad de definir el agua como factor fundamental para la vida y el desarrollo, y también la importancia de los objetivos relativos a la seguridad hídrica, ¿no? En relación con estos procesos de democratización, gobernanza y organización institucional en la gestión del agua. A partir de también el elemento de la gobernanza local del agua. La doctora Andrea Suárez nos platicó
sobre la gestión comunitaria del agua, ¿verdad? Nos compartía una reseña histórica sobre el recurso hídrico con elementos importantes para Costa Rica, datos sobre la institucionalidad también de la gestión comunitaria del agua en América Latina, sobre la cobertura del agua potable en Costa Rica y su gobernabilidad. Nos compartió también hitos de la problemática del agua en Guanacaste, ¿verdad? El trabajo articulado con las asadas que han desarrollado desde la Universidad Nacional y la importancia de fortalecer estas unidades de gestión del recurso hídrico como lo son las asadas. Finalmente nos compartió la amenaza, ¿verdad? Que significa, en sus conclusiones lo mencionaba, el modelo económico para el agua, la apertura que ha habido en los últimos años de parte del gobierno, de algunas instancias de gobierno para la coordinación de espacios y la necesidad de seguir trabajando con estas unidades fundamentales para Costa Rica en la gestión del agua como lo son las asadas. Vamos a compartir algunos comentarios, algunas preguntas que tenemos por acá y que nos han enviado a partir de la transmisión del Facebook Live. Tenemos una pregunta de Ale Ruiz que dice lo siguiente, que tal vez creo que en este sentido podría compartirnos sus impresiones la doctora Rosana Schiaffini, que dice, ¿cuáles pueden ser, cuáles podrían decir ustedes como expertas que es el valor del agua en una economía de mercado depredadora como la nuestra a nivel global? Entonces, en este sentido creo que se relaciona mucho con lo que nos mencionaba la doctora Schiaffini. Si gusta, podría compartirnos una respuesta. Claro que sí, muchas gracias. Pues pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Es un tema que habíamos mencionado. Si ya de suyo la complejidad de la época, de vivir inmersos en la era de información, más las propias condiciones de las leyes y decíamos de los propios recursos naturales, pues ahora estamos poniendo otro factor más, que es precisamente el de la bursatilización. Hay que recordar que generalmente en los foros globales, la cantidad de foros globales antes de que fuera un derecho humano, siempre existieron dos corrientes. Una que consideraba el agua como una mercancía y la otra como un derecho humano. Por ahí del 2012, por lo menos en México, se aplica la resolución general de la Asamblea de Naciones Unidas y se asume como un derecho humano. Pero entre la norma, ¿verdad, Silvia? Sonríes, Andrea. Entre la norma y la realidad, pues hay mucha diferencia. Ahora mismo ustedes están comentando, yo tenía la visión de cómo, por ejemplo, que no lo mencionaron y se los dejo un poquito, la constitución del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua, a mí me había dejado muy conforme saber que existía y dije, bueno, pues por eso es que tienen tan buenos resultados, pero, ¿verdad? Pero ahora los ponen en duda. Pues de igual manera, estamos hablando de este tema de la corriente que lo manejaba como derecho humano aparentemente ganó, pero la corriente mercantilista, bueno, pues hay que revisar todos los tratados internacionales, obvio, los tratados son internacionales, sean bilaterales o multilaterales, en donde el tema económico enseguida entra el agua como parte de la mercancía. De otra manera no se firman los tratados porque pues aquí Silvia debe saber más, ¿verdad? La economía dominante te exige igualar la normatividad de tal manera que se excluyen. En México, por ejemplo, existe la ley para la celebración de tratados publicada en el 92. ¿Para qué? Para que se firmara y entrara en vigencia el Telecán. De otra manera, pues no había posibilidades de firmar con los supuestos socios económicos que son Estados Unidos y Canadá. Ahora con el TEMEC, de igual manera. Pero, ¿qué estamos viendo en la práctica? Que desde un teléfono celular se da agua al que la puede pagar. Para riego, ustedes hicieron mucho énfasis en estos temas y también se cierra esa compuerta para el que no puede pagarla.
Las sequías son muy grandes, el caso de Australia, aun cuando ahorita se están inundando, pues es efecto del cambio climático, pero es que toda la posibilidad comercial de producción de carne, que en ellos es muy, muy fuerte, o algunos cultivos, pues se pierde. Pero en cambio, fíjense, o sea, pasamos del campo, de los países subdesarrollados, o en el caso australiano no es así, pero al fin y al cabo el tema de los recursos naturales no elige, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza son muy diferentes a los decretos legislativos de las naciones. Y entonces encontramos y nos trasladamos en un viaje mental a Wall Street, que en este momento pues está la cotización de este producto. Y empresas transnacionales están incursionando en este tema. Yo lo comenté respecto a un estudio muy serio en mi país desde 2002, 2006 y comenté, estamos ante un mercado negro del agua, el que quienes tengan un acceso económico, pues tendrán acceso al agua. Quienes no, evidentemente, así ha sido. O sea, es una hipótesis que se ha comprobado, lamentablemente, y que en detrimento de salud y en detrimento, obviamente, de factores productivos, porque si vemos la bursatilización, bueno, es así como lo más alto, pero recuerden que no hay ninguna producción industrial, independientemente de la agroindustria, que no sea a base de agua. La propia producción de diferentes energías, ya no se hable de la marina, pero no tendríamos luz en el caso de que no existiera agua. No tendríamos extracción de petróleo y gas si no fuera precisamente con agua. Entonces, ese es un factor muy importante. Los costos, pues siempre van a ser en virtud de ahí, Silvia, la economista, ¿verdad? De la oferta y demanda. Pero ante una escasez reiterada, ante estas crisis del cambio climático, los factores que ya hemos comentado, como en una panorámica de migración y demás, se agudizan. Y ustedes que en este momento tienen una cobertura que con sus claroscuros, como nos decía Andrea, pero existe una cobertura y una calidad, bueno, pues también qué bueno que tienen la conciencia de estar pendientes, porque les comentaba muy coloquialmente que algunos alumnos en algún proyecto que colaboraron decían, buscando un título muy corto, ¿no? Aguas México. ¿Se acuerdan de esa expresión de aguas? O sea, cuidadito y demás. Pues yo también les diría aguas, ticos, porque no están exentos. De hecho, hay estudios muy serios que seguramente Andrea conoce, igual que Silvia, en donde en 5 años Costa Rica tiene un grave panorama. Bueno, Silvia nos habló específicamente de la región, pero yo así lo veo. Tal vez para agregar a lo que expuso doña Rosana del agua en una economía de mercado, yo pienso que ni siquiera tenemos que llegar a Wall Street para pensar en que el agua en Costa Rica, por ejemplo, está en una economía de mercado, porque cuando se decide que el agua se debe utilizar para abastecer una red turística, estamos hablando del agua en una economía de mercado. Cuando nosotros estamos priorizando el agua para crear sistemas de riego que de por sí son manejados en forma insostenible, porque ni siquiera se están tomando las medidas para hacer un uso eficiente del recurso, estamos hablando del agua en economía de mercado, porque los precios que le estamos poniendo al uso de ese recurso no es acorde con sus costos de producción. Yo recuerdo una entrevista que yo le hice a un funcionario de una de estas instituciones que está a cargo de la regulación del agua.
Entonces le preguntaba cuánto es la producción de agua que había en la cuenca. Entonces me dio el dato de cuánta extracción de agua se hacía de la cuenca. Entonces yo decía, no puede ser que tengamos un error conceptual tan grande de confundir producción con extracción. Son dos cosas completamente diferentes. Y si tenemos esos vacíos a nivel de la conceptualización del recurso, a nivel legal, entonces imagínense las interpretaciones que podemos hacer cuando estamos decidiendo sobre el uso del recurso. Y es un hecho que entre más peso político tenga el sector que demanda un recurso que es escaso, más posibilidad tiene de apropiarse de ese recurso. Eso aquí en la Conchinchina, como dicen, siempre ha sido así. Muchas gracias, doña Silvia. ¿Puedo agregar algo? Es que está súper interesante la conversación. Porque Rosana da un punto clave, ¿verdad? Que es nuestra constitución política. Entonces, los casos Nimboyores, caso 1 y caso 1, Sardinal, se ganaron a favor de las comunidades gracias al artículo 50 de la constitución política. Y durante 20 años estuvo en discusión si se ponía o no. Es que qué fuerte, ¿verdad? 20 años de discusión si se ponía el párrafo donde se dice que el agua es un derecho humano, el agua y saneamiento, estuvo en discusión, sí o no lo ponemos, sí o no lo ponemos, sí o no, ¿quién estaba detrás de ese no? ¿Verdad? No lo pongan. Y en el 2014, de hecho, todo el poder jurídico del país lo avala y dice sí, hay que ponerlo. Y es hasta el año pasado que se aprueba la inclusión de ese párrafo, que se los leo: el derecho humano al agua es fundamental e irrefutable. Qué tirada, ¿verdad? Los de unos sectores deben decir a la puchara, sí nos jodimos. Toda persona tiene derecho a acceso de forma suficiente, segura y a su saneamiento como con arreglo a la ley. Y segura, ese es un problema que tenemos ahorita con el tema del arsénico. Que aquí hay tema para hablar un montón, porque ahora se les está diciendo que la ARECEP le está indicando a la AIA que deben cobrarle la mitad del precio del agua por estar recibiendo agua con arsénico. Es que no deberían cobrarles. Sí, exacto. O sea, es un caso, entonces, lo tenemos. Si fuera una empresa privada, ya habrían pedido indemnización y le estaríamos pagando posiblemente. Exactamente. Entonces, ese tema es fundamental. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero si continuamos y defendemos nuestro Estado de Derecho, podemos luchar más las comunidades. Pero si lo perdemos, chao, chao. Chao, chao. Y yo creo que hay algo de lo que comentaba muy al inicio con Marcelo. Por eso no se ha ratificado el acuerdo de Escazú, porque la Constitución declarando el derecho humano al agua, más la información del acuerdo de Escazú, más la consulta a los pueblos originarios, bueno, pues entonces, exactamente, sí. Pero hay que lograrlo. Muchas gracias por esta conversación tan valiosa. Tengo 2 preguntas más y 2 comentarios más. La siguiente pregunta está planteada directamente para doña Silvia, ¿verdad? Le preguntan si desde su experiencia, posicionamiento sobre la problemática del agua viene siendo más reactiva que, digamos, respondiendo a una verdadera planificación relativa a la gobernanza del recurso hídrico. Bueno, qué pena, pero sí, nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, no a planificar. Yo les ponía el ejemplo de los gobiernos locales, los que tienen visibilizado el agua como estratégico en su plan, es porque tienen problemas con el recurso. Entonces, nosotros no solo con el agua, prácticamente con todos los recursos naturales reaccionamos cuando empezamos a tener problemas de abastecimiento. No tenemos una verdadera planificación, porque planificamos, sí, pero planificamos a corto plazo y planificamos con poca información, que ese es el otro problema. Entonces, lo poco que planificamos lo hacemos como la justicia, ¿verdad? Con los ojos tapados y seguro rogando a Dios que estemos tomando las decisiones correctas. Sí. Muchísimas gracias, doña Silvia. Nos comenta por aquí Domingo Julián Albarrán: importante optar por una dieta vegetariana, considerar que son 10.000 litros de agua por kilogramo de proteína animal,
además de que el ganado es el principal productor de gas metano, el cual es el segundo más supongo, importante, ¿no? En cuanto al efecto invernadero. Igualmente la pesca de arrastre trae como consecuencia que más del 70% de las especies de peces que se consumen están en riesgo de extinción. Tenemos un comentario aquí relativo a lo que nos compartía Andrea y una pregunta para ella. El comentario dice, justamente nos lo compartía doña Maribel Soto, excelente que Andrea traiga a colación la así denominada Guerra del Agua en Heredia, una fuerte organización ciudadana que logró mantener la administración del agua en Heredia. Los pioneros de los acueductos y canalización del agua en Heredia fueron Samuel Sáenz Flores y Manuel Benavides a inicios del siglo XX, pero ese hecho histórico de 1976 aseguró la protección, conservación y administración. Y queríamos hacerte la pregunta que está acá, que nos plantea Valeria Ruiz en el Facebook. Tal vez para vos, Andrea, ¿cuáles son las estrategias de protección más urgentes que deben adoptarse respecto al agua? Tal vez a partir de lo que mencionaste, de estas resistencias y esta organización en defensa del agua que se han dado, digamos, en el caso guanacasteco. Las medidas para proteger el recurso hídrico. Sí, pues, estrategias de protección que sean, a tu parecer, las más urgentes. Bueno, que se mantengan los movimientos sociales, ¿verdad? Que se fortalezcan estos movimientos sociales que molestan el zapato, ¿verdad? A muchas otras entidades, no voy a decir nombres ni títulos, pero que molesta el zapato. Y es que yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio y yo escuchaba sobre Greenpeace, y a veces molesta tanto Greenpeace, ¿verdad? Y los ecologistas radicales, y yo decía, y si no fueran radicales, a veces no se podrían lograr cosas, ¿verdad? Porque es muy importante, como se dice en la gobernanza, la participación de estos diferentes actores, y un actor fundamental es la comunidad. Están los espacios de gobernabilidad, donde está muy bonito, donde hablamos con el director de aquí, el director de allá, y hay una participación ciudadana, pero a veces se maneja mucho la decisión final, ¿verdad? Entonces, es importante ser unos ojos más objetivos sobre la situación y cuestionar, buscar las respuestas, y también que realmente se tomen en cuenta, o sea, participar, o sea, espacio que se cree para participar, la comunidad tiene que aprovecharlo, ¿verdad? Porque si no, estamos perdiendo esa posibilidad de informarnos y ser muy críticos. A veces las mismas personas cambian, ¿verdad? Somos seres humanos y de pronto encuentran una posibilidad para de pronto hacer su carrera política y demás, y se van hacia otros puestos políticos, pero el grueso de la comunidad tiene que estar informados. Estos movimientos sociales, informarse, ser lo más objetivos posibles, y también informar al resto de la comunidad. Pero lo que hablaba Rosana, muy importante, es una información positiva, ¿verdad? Propositiva, constructiva, no sencillamente cerrarnos al no, pero sí es importante, por ejemplo, en estos proyectos, como por ejemplo el acueducto de Ocotal, el Coco. Todos sabemos que detrás de ese acueducto el agua va a unos inmobiliarios y complejos turísticos muy grandes. O sea, ¿cómo fuese posible que haya participación ciudadana y conocimiento real de la distribución de esa agua y de cuánta agua se está extrayendo y cuánta agua se está conservando para las comunidades y para las actividades productivas y desarrollarse? Y cambiar y pensar en otro modelo de turismo también para Guanacaste, como por ejemplo la zona sur tiene, y de hecho la zona de Nosara, también hay muchos hoteles mucho más amigables con el ambiente, ¿verdad? Donde hay una economía más, a veces local, a veces no tanto, pero permite una mejor armonía con el ecosistema. Entonces, el cambio de modelo es importante, pero sobre todo la participación ciudadana en diferentes espacios de decisión y también de organización propia. O sea, donde ellos puedan hablar y tranquilamente estamos en un país libre, pero a veces parece mentira, se siente tal vez con represiones de que algo vaya a suceder, porque ya ha sucedido en Costa Rica.
Yo quiero agregar a lo que está diciendo Andrea, y es, bueno, se requiere que haya participación activa y proactiva de la comunidad. No solo se requiere, es indispensable, porque ¿quiénes son los encargados de la regulación y del control del agua? Las instituciones. Y en la medida en que las instituciones no cumplan su función, es la sociedad civil la que le tiene que exigir el cumplimiento de su competencia. Y créanme que todos estamos en un área de confort hasta que no nos sacan de ella. Entonces, la participación comunal es indispensable y como lo decía yo, y tiene que ir en escalada, o sea, tiene que incidir sobre la forma en que actúan las instituciones que tienen competencia en el tema. O sea, la presión tiene que ser tan grande que lo saquemos de su área de confort. Muchísimas gracias por sus respuestas, por sus aportes en la conversación de hoy. Definitivamente, yo considero que ha sido un abordaje plenamente integral de la situación del agua en Centroamérica y también los elementos que nos mencionaba la doctora Schiaffini sobre el caso mexicano son muy valiosos. Y estas conversaciones son justamente las que queremos tener desde una reflexión del Bicentenario de Independencia Centroamericana y en este caso de Costa Rica también, para comprender los avances, pero también los retos y las problemáticas y las fortalezas que vamos vislumbrando en nuestro crecimiento y en nuestro proceso como país. Muchísimas gracias a Silvia, a Andrea, a Rosana por su participación, por acompañarnos, por sus valiosos aportes y los esperamos en otras actividades relativas al Bicentenario. Muchísimas gracias a la sede Chorotega por acompañarnos y por brindarnos también estos aportes tan valiosos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias.